No sé si escuchaste de unos cisnes que se volvieron adictos a amapolas. Sí, sí, sí que lo vi. Que yo desaté una guerra en Latinoamérica. Yo hablé de una molécula que tiene el aguacate. Ya, y te dijeron no se llama aguacate, Se se llama llama palta. palta. Y claro, yo no sabía lo que estaba haciendo porque tenía a los mexicanos diciendo, no, es que se dice aguacate. Y a los peruanos, es palta. Español colonizador, llámalo bien. ¿Qué prefieres, comer una tarta con sabor a mierda o una mierda con sabor a tarta? Aquí es donde yo ya empiezo con la biología. Un grupo vegana súper extremista metiéndose conmigo diciendo que no, que es que las plantas no sentían. Yo estaba tergiversando la ciencia, que solo estaba haciendo clickbait. Hay muchas veces que la única opción que queda es que te cargues al bicho. Que yo sé que es el peor escenario, porque realmente es el peor escenario. Pero esto es un error humano y un error humano necesita una solución humana. Y punto y final. Era un vídeo que yo sentía que tenía que hacerlo. Porque era hablando del tema de es que la biología no reconoce a las personas trans. Y es como, cállate. Porque estáis entendiendo mal todo. No, la biología no apoya la transfobia. Joseco, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarme. ¿Estás listo para cotorrear acerca de naturaleza y algo? Estupendísimo. Y muchas gracias por invitarme. No, y al contrario, te agradezco de mi parte por haber aceptado la invitación. Entiendo que estamos a muchas horas de distancia, entonces los horarios son muy diferentes. Si no, por mí bien, además en España, con el horario que tenemos, ahora mismo aún es de día. O sea, son las 9 y aún hay luz solar. Ah, ok, perfecto. Acá Entonces, en México, al menos en Michoacán, y en el estado, la provincia donde yo vivo, normalmente ya hay oscuridad a partir de las 7, 7:30. Y normalmente sí, no tenemos como tanta variación. Normalmente sí se mantiene en ese aquí sí. horario. Entre 7 8 de la noche ya está oscuro. O sea, aquí a las 6 de la tarde en invierno es de noche, pero en verano, pues prácticamente es como si fuera mediodía. Oye, tengo unas cuantas preguntas para iniciar la conversación, calentar motores y que se nos quite la pena en caso de que tengamos. ¿Qué prefieres? ¿Parecer 10 años mayor del cuello para arriba o 10 años mayor del cuello para abajo? Claro, ¿eso afectaría a cualidades físicas? Sí, sí, sí. ¿O es solo estético? Vale, pues entonces yo creo que de cuello para arriba. ¿Por qué? Quiero aprovechar los dones de la juventud y que las rodillas aún me funcionan medianamente bien. Ah, ok, las rodillas. Ok, pero ¿no crees que afecte algunas funciones neurológicas? ¿También eso? ¿Puede ser una arma de doble filo? Sí, podría ser, pero bueno, tampoco creo que de aquí a 10 años, o sea, yo con 31, espero que aún no haya Ah, perdido es mucho la verdad, cabeza. es verdad, es verdad. Ok, en este momento tienes 21 años. Efectivamente. Ya. Justo 10 años menor que yo. No. Sí, yo tengo los 31. Ok. Sí, tienes razón. Sí, me gustaría más desplazarme, poder caminar y hacer cosas sin complicaciones todavía en 10 años. Siempre me han dicho que parezco un poco más viejo, así que qué más me da aparentarlo un poco más. Sí, yo pensaba que tenías un poco más de edad antes de haber visto ese clip en donde mencionas cuántos años tienes. Otra pregunta, ¿qué prefieres? ¿Mentir y librarte de todo siempre o saber cuando alguien te está mintiendo? Es que ir con la mentira por delante tampoco es una cosa que a mí me guste, porque al final las mentiras tienen las patas muy cortas y para ser buen mentiroso hay que esforzarse mucho. En plan, tienes que saber hilar muy bien las mentiras. Entonces yo creo que prefiero saber cuándo me mienten. Sí, yo también prefiero saber cuando me mienten. Siento que es lo que está pasando actualmente con el universo cinematográfico de Marvel. No sé qué tan cercano seas con este tipo de cine, de superhéroes. Pero ya hay tantas cosas alrededor que intentan todo hilarlo. Todas las series, todas las películas, todos los personajes tienen conexión con todos. Que muchas veces se siente que en realidad solo están forzando las cosas y se siente como que nos están contando una mentira. ¿Y en qué momento ocurrió eso? Solo dicen que pasó, pero nunca Sí, como como que hay una explicación. el meme de... Es el meme este de películas de Marvel cuando hay un accidente a nivel mundial, pero no es la película de ese superhéroe. Y en plan, no sale nadie, solo sale, yo qué sé, es Doctor Strange, solo sale él. ¿Dónde Sí, está Black Widow? Ah, ella está de vacaciones. exactamente. Una última pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Comer una tarta con sabor a mierda o una mierda con sabor a tarta? Vale, claro, aquí es donde yo ya empiezo con la biología. ¿Por qué? Aunque sea más desagradable la tarta con sabor a mierda, Ok. la mierda con sabor a tarta es más peligrosa, porque yo no sé eso qué microorganismos tiene, o qué parásitos incluso. Sí. El Porque si- sabor lo puede provocar múltiples factores.
Claro, entonces a lo mejor sabe estupendamente, pero lleva huevos de tenia, de Sí. solitaria, y me infecto yo. Oye, no había pensado en eso, simplemente me había ido por la parte literal que sé, o sea, visualmente sé que es mierda, pero que sabe bien, pero, pero Claro. sí, sí, sí. ¿Qué esconde ese sabor? Ah, Gran respuesta. Eres estudiante entonces de biología en la Universidad de Murcia, en España. sí. Te estás enfocando, perdón, hacia la fisiología vegetal. Cuéntanos, ¿qué es la fisiología vegetal para los que no estamos tan relacionados con esta área? Vale, la fisiología en general es cualquier rama de estudio que se centre en el funcionamiento de los seres vivos. Es una ciencia Ujú, integradora. ¿Por qué? Porque combina anatomía, bioquímica, genética, ecología, eso es un mezclete de todo. En mi caso, la fisiología vegetal, pues estudia cómo funcionan las plantas. Y claro, para eso tienes que saber, pues anatomía de la planta, ¿no? De cómo tiene las hojas, cómo tiene las flores, cuándo florece, qué fuerza la floración, las hormonas que tiene, qué gen desemboca en este proceso metabólico, lo que sea. En plan, es una ciencia un poco caótica, incluso se podría decir, pero ujú. también es muy bonita, la verdad. Mencionaste en este momento qué tipo de hormonas tienen. Es algo que he escuchado que preguntan muchas personas. ¿Cómo que las plantas tienen hormonas? O Sí. sea, las plantas también pueden llegar a producir sustancias, o sea, como hormonas de crecimiento en las personas, como hormonas masculinas, femeninas, que te hacen más musculoso, cierto tipo de características. ¿Esto pasa con las plantas? Sí, de hecho, a ver, las plantas tienen como sus propias hormonas, ¿no? Hormonas que funcionan para las propias plantas. Algunos ejemplos, pues las auxinas, que son los que favorecen el enraizamiento, el ácido abscísico, que está involucrado en muchos procesos, como por ejemplo en la maduración de los frutos y tal. Pero sí que es verdad que también pueden producir algunas sustancias que es lo que te he dicho, se asemejan a hormonas humanas. Y estas sustancias se llaman fitoestrógenos. Ok. Entonces, sí que es cierto que los fitoestrógenos, al ingerirlos, pueden provocar algún desbalance hormonal. De hecho, hace años se empezó a investigar, ahora mismo no sé cómo ha quedado, la verdad, pero se empezó a investigar con la soja. Porque la soja tiene fitoestrógenos que se asemejan bueno, a los estrógenos humanos, es decir, a las hormonas femeninas humanas. Y se estaba viendo qué papel podía tener en la menstruación Ujú. y también en la menopausia. Porque al parecer podía como incluso amortiguar los efectos de la menopausia. Entonces, claro, ahora mismo no sé dónde quedó, pero sí que me suena que algo de razón tenían. Algunas de las más populares que me puedas mencionar, aparte de esto de los fitoestrógenos, no sé qué tan populares o conocidos sean, pero aparte de este ejemplo que mencionaste. Te refieres a hormonas o sustancias que produzcan las plantas que se parezcan a hormonas animales, ¿no? Ajá. Pues ahora mismo que afecten a humanos, no caigo mucho, la verdad, porque sí que es verdad No, que... no, no, no que al consumirlos nos afecten, sino, o sea, que ellas, las plantas, las produzcan y las utilicen para realizar ciertas cosas. O sea, como haciendo una analogía, ¿no? Son organismos, somos organismos muy diferentes, las plantas de los animales. Entonces, Ujú. intentar buscar analogías, pues seguro que hay alguna, la verdad, pero es difícil. Muchos fitoestrógenos en las plantas tienen su propia función y sirven también para el desarrollo de la propia planta y tal. Recuerdo un estudio que leí hace mucho tiempo, que fíjate tú, hay hormonas que producen ciertas plantas en los primeros estadios de la germinación, o sea, cuando la planta es bebé, muy bebé, recién nacida, Ujú. que se parecen mucho a los estrógenos humanos. Ok. Entonces, fíjate tú, la fumada, ¿a dónde nos lleva esto? En el antiguo Egipto, Ajá. si una mujer quería saber si estaba embarazada o no, tenía que orinar encima de unas semillas. Y en caso de que lo estuviera, las semillas germinaban antes de el tiempo normal. Ok, ¿Por ok. qué? Porque sus propias hormonas, las hormonas de la persona que estaba embarazada, imitaban o se parecían mucho a las hormonas que producía la planta para germinar. Oh, Entonces sí, hay ahí como un caso también de hormonación cruzada, por así llamarlo. wow, qué interesante. Cuando tú decidiste estudiar biología, ¿ya tenías pensado irte hacia el área de la fisiología vegetal?
¿O en qué momento te pasó por la cabeza o tomaste esa decisión? Pues mira, yo biología quería estudiar desde siempre, pero desde que tengo uso de razón, o sea, es que no recuerdo otra cosa. Por una etapa recuerdo que quise ser veterinario, pero dije, no, tú no quieres ser veterinario, y te gustan todos los animales. A ti, perro, gato, caballo, se te queda corto. Y durante una gran parte de mi vida a mí me gustaba la parte de zoología, el estudio de los animales, o sea, yo era... Eso me volvía loco. ¿Qué pasa? Que ya cuando me iba haciendo más mayor, tal, pues un poco el entorno, no sé si forzar sería la palabra, pero bueno, me querían como reconducir a estudiar medicina. Ujú. Porque, bueno, en plan, medicina, oh, Dios santo, es estudiante de medicina, es un semidios inclusive. Eh, Sí. pues claro, medicina, y a mí eso se me metió un poco en la cabeza, pero yo notaba que yo con esa idea no estaba bien. Entonces, aunque yo me estaba intentando autoconvencer de que lo mío era medicina, por circunstancias de la vida y tal, yo pasé una época muy mala. Muy mala por pues, cosas personales, familiares, tal. Y yo me sentía muy atrapado en mis circunstancias, por así decirlo. Sí. Entonces, en el primer curso de bachillerato, que es el curso que va antes del preuniversitario Ujú. en España. O sea, tienes que hacer primero de bachillerato, segundo de bachillerato y ya vas a la universidad. Ok. Eh, Pues justo me contaron en la clase de biología que una de las cosas que caracterizaba a las plantas era que toda su biología estaba ligada a sus condiciones de nacimiento. Porque una planta nace donde nace y no puede huir. O sea, no Ujú. puede sacar patitas de irse a otro sitio, como a lo mejor puede hacer un niño. Sí, claro. Entonces a mí eso fue como lo que me hizo un poco el clic y decir, wow, pues a lo mejor, aunque no pueda huir de mis circunstancias, eso no significa que sea el fin, porque las plantas ahí están. Ujú. Y fue ya cuando terminé de girar y dije, vale, no quiero medicina, nunca lo quise, quiero biología como lo he querido siempre, pero no con los animales, sino con las plantas, que es lo que realmente a mí me ha tocado la fibra. Ahorita que mencionabas esto de que las plantas estaban atadas en el sitio en donde pues, les tocó nacer, algo que personalmente se me hace súper interesante es la variedad de posibilidades para dispersar sus semillas, Muchísimo. ya sea directamente que dejen caerlas ahí al suelo, alrededor del árbol o el arbusto o cualquier tipo de vegetación que sea, o incluso que se le peguen al pelaje de animales, o la parte de esta que se le conoce técnicamente como anemocoria, ¿no? Que es la Sí. dispersión por viento. Yo de pequeño a mí me encantaba ver cómo estas semillas que tienen como tipo hélices giraban, iban cayendo. Para mí se me hacía, bueno, actualmente así lo veo, o sea, recordándose al pasado, que yo me imaginaba como si fueran una especie de coreografía en donde las plantas estaban como haciendo una pequeña danza, un baile, hasta poder llegar al sitio en donde fueran a crecer, ya sea a unos cuantos metros de donde estaba el árbol grande, a incluso pues varios kilómetros, ¿no? Por viento, obviamente pues no se pueden desplazar. Hay ciertas barreras físicas, Sí. ciertas barreras ecológicas y temporales y un montón de cosas que impiden que las plantas, como mencionas, decidan, bueno, entre comillas, decidan pues desarrollarse, crecer en otras circunstancias. Pero hasta donde se permite, donde el medio lo permite, lo puedan hacer. En tu caso, algo que recuerdes o algún mecanismo o alguna estrategia que te haya volado la cabeza últimamente que digas, esto de las plantas me gusta muchísimo. No necesariamente con la dispersión, puede ser con cualquier otra cosa. Ahora que has dicho lo de la dispersión, creo que la cosa que más me impactó fue cómo hacen algunas especies de pino. Porque algunas especies de pino literalmente necesitan incendiarse para que sus semillas se dispersen. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en España varias especies que las piñas, cuando ya están maduras y caen al suelo, se quedan como, ¿cómo decirlo? Como inactivas, ¿no? Como si fuera una Ok. granada, por así decirlo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque las semillas ya están listas para desarrollarse en un nuevo pino, la piña como tal, no. ¿Por qué? Porque tiene mucha agua. Ujú. Entonces, cuando hay un incendio forestal, típico de aquí en verano, aunque los provoquen, pero bueno, de forma natural también suceden, esa piña pierde agua de forma masiva. En plan, pierde agua de golpe. Entonces, al perder agua, sus tejidos se contraen y al contraerse es lo que al final la piña hace ¡pum!
explota Ok, y las semillas es que pueden llegar a recorrer como más de 20 metros. qué loco. Además de que eso ya como que prepara el suelo y la semilla y directamente ahí donde cae germina estupendamente. Sí, y también listo, ¿no? Así sin tanta competencia Sí, de otras plantas que puedan pelear por recursos. hay muchas plantas que son plantas pirófilas, es decir, plantas que le gusta el fuego, y usan este tipo de mecanismos. Sí, o sea, en parte para lo que tú has dicho, ¿no? Como que se quitan competencia, Ujú. pero además es que precisan del propio fuego para que la semilla germine, porque muchas semillas tienen unas cubiertas que sirven para proteger a la semilla, vaya, pero que a veces son como tan protectoras que impiden que la semilla pueda germinar. ¿Qué pasa? Que cuando viene un golpe de fuego, destruye esa capa externa, pero la capa interna está estupenda. Entonces, con eso, gracias a esa ayuda, ¿no? Sí que pueden germinar. Súper interesante. ¿Te gusta el café? No soy gran consumidor, he de decir. ¿El alcohol? A nivel social, Para interactuar con otras personas. sí. De vez en cuando está bien. Ok, ¿consideras que el café y el alcohol son drogas? Sí, por supuesto. Acá en México se da mucho que principalmente con personas más grandes, y entiendo también, ¿no? Que a lo mejor no han tenido como este acceso a cierta información por el cual se queden con que las drogas únicamente pues son, no sé, lo que te inyectas, Sí, en lo plan, que te lo más. estás fumando, o sea, cosas más fuertes que te dejan ahí tirado un rato. Y a lo mejor no vean estas sustancias que incluso refrescos, bebidas azucaradas, pues no sé, incluso con lo que te están medicando, o sea, son un tipo de drogas. Pero como lo tienen tan normalizado, no lo ven así, como algo, pues no sé, que afecte, entre comillas, a la salud, comparándolo directamente con algo más fuerte, algo más duro, una droga dura. Te quería preguntar que si en algún momento has llegado a consumir algún otro tipo de droga, porque esto lo quiero amarrar o hilar con algo que viene hacia adelante. En mi caso, yo lo más, entre comillas, fuerte que he consumido ha sido la marihuana. Yo no soy un buen amigo de la marihuana, o la marihuana nunca ha sido un buen amigo mío. He tenido problemas que, o sea, pues no sé, comienzo yo a imaginarme cosas cuando en realidad no están pasando cosas y no lo disfruto. Entonces, las veces que lo he llegado a hacer, porque lo puedo contar con los dedos de mis manos, no, estoy seguro que no ha pasado de 10 veces, o sea, en toda mi vida. E incluso ya siendo adulto, yo estando en la universidad fue que comencé a socializar con este tipo de sustancias, pero actualmente en Estados Unidos están pasando por un problema de adicción a muchas sustancias, pero está muy de moda algo que se le conoce como fentanilo. Fentanilo. ¿Estás algo enterado al respecto? Sí. No mucho, pero sí. Ok, el fentanilo es un opioide sintético, el cual es mucho más barato de producir y es incluso 50 veces más potente que la heroína. Sí. Por eso mismo de que es mucho más barato y por eso mismo de que es mucho más potente, con menos cantidad vas a tener efectos mayores. Te mencionaba lo de que en el reino animal se han registrado casos en el que diferentes especies consumen cosas para estar mágicos, por decirlo de alguna manera. Hay casos, por ejemplo, de monos que comen fruta fermentada, esto con la finalidad de que contiene etanol, lo Efectivamente. cual altera su sistema nervioso. También se han registrado casos de osos que comen hongos con efectos Y alucinógenos renos. y renos, Que ajá, con además, las amanitas y sí. no recuerdo qué otras Efectivamente, especies. la manita muscaria. Pero en particular, algo que acaba de pasar hace poquito que se registró, quién sabe si ya sucedía anteriormente, pero ahora ya hubo registros, es la semana pasada en Eslovaquia. No sé si escuchaste de unos cisnes que se volvieron adictos a amapolas. Sí, sí, sí que lo vi. Además, no son los únicos pájaros, las únicas aves, Ajá. que se han vuelto adictas a las sustancias opioides. Porque hay una especie de cotorra, Ujú. que es, si mal no recuerdo, la cotorra de Kramer, que también se hicieron adictas a las amapolas.
Y claro, yo sinceramente me replanteo, ¿qué me da más miedo? ¿Un cisne colocado a opioides o una cotorra colocada a opioides? Un cisne. Uf, pero es que una cotorra. Bueno, desconozco el tamaño de esa especie de cotorra. Tú miras los ojos de esa cotorra y solo hay oscuridad. Solo hay caos. A mí las citácidas es que me dan miedo. También son muy escandalosos. Sí, 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 es verdad. Pueden llegar así como hinchas de fútbol gritando, ¿no? sí. Te asustan, te espantan. Bueno, en Eslovaquia lo que pasó es que cientos de cisnes se volvieron adictos a las amapolas, plantas con las que se produce muchas sustancias, pero algunas de ellas son el opio Sí, y la morfina. Que la efectivamente. morfina, recordemos para las personas que no estamos tan relacionadas con esto, es una sustancia que se utiliza como sedante, muy potente por Sí. cierto, para cuando se padecen ciertas enfermedades que producen mucho dolor. O incluso para utilizarlas en procedimientos quirúrgicos. Mm. Bueno, pues una parvada de cisnes integrada por hasta 200 aves, 200, se Buah. volvió adicta a las amapolas y tuvo que ser rescatada. De acuerdo, esto lo estoy leyendo de una nota de un medio que se llama SDP Noticias, lo voy a leer tal cual y la gente lo puede consultar. De acuerdo con Baltic News, los cisnes acudían a los campos de amapolas desde febrero del 2023 debido a los grandes charcos de agua, ahí para pues, realizar actividades. Y debido a que los animales desconocen de la amapola, desconocen que la amapola es una planta tóxica en su totalidad, esto es como lo tienen redactado, yo no puedo Sí, no, asegurar así que si es, lo en plan. desconozcan o no. Ajá. Con la excepción de sus semillas, comenzaron a ingerirlas, lo que le ocasionó una pérdida de más de 10,000 euros, perdón. Lo equivalente acá en México a 187,000, poquito más de 187,000 pesos mexicanos. Tanto para la protección de los campos como de los animales, los empleados de la Defensoría Estatal de la Naturaleza comenzaron a patrullar la zona y a rescatar a los cisnes. Pues, además de que los cisnes perdieron la capacidad de volar por estar tan sedados, estos se dedicaron únicamente al consumo de amapola y olvidaron su temporada de apareamiento. Se les fue de las manos por completo, ya no supieron hacer nada. Se Si fueron en de algún rey. momento ustedes sienten que no comieron por estar en TikTok, bueno, recuerden que los cisnes incluso se les olvida reproducirse. ¿Qué pasó con los cisnes adictos a las amapolas? Luego de ser rescatados de los campos de amapolas, detalló DW, los cisnes fueron trasladados a veterinarios de otras localidades donde serán desintoxicados. Una vez que recuperen su estado de salud, los cisnes volverán a su hábitat natural. Sin embargo, se desconocen las medidas de protección que se tomarán en los campos de amapolas para evitar el regreso de los cisnes. Si esto fuera en México, acá los llevarían a una casa que está cerrada para que no se pueda salir, no se pueda entrar. Y eh, no sé exactamente qué nombre tienen, pero se los llevan a la fuerza prácticamente, que técnicamente esto es un secuestro, pero haz de cuenta, yo mamá mexicana, tengo un hijo que es adicto a alguna sustancia, marihuana, heroína, incluso hasta el alcohol, ¿no? Gente alcohólica. Yo, mamá mexicana, veo que mi hijo va por un mal camino, ya dejó de estudiar, ya no come, ya no trabaja, incluso llega a robar para conseguir dinero para seguir con su círculo vicioso. Yo, mamá mexicana, le hablo a una casa de rehabilitación y les digo, oigan, ¿saben qué? ¿Cuánto me cuesta rehabilitar a mi hijo con ustedes? Secuéstrenlo. Tanto dinero. Ok, quiero rehabilitarlo con ustedes. No se diga más, señora. Nada más denos su dirección y en una hora estamos ahí. Una Y ya autopsia. llegan, porque incluso hay videos en TikTok en donde se ve que llegan en camionetas cerradas. Así, dos gorilas, dos grandotes, ¿no? A ver, ven, ya te vamos a llevar. ¿A dónde me llevan? Pues te vamos a llevar a rehabilitar. Tu mamá nos pidió que te lleváramos y ya lo llevan así cargado de los brazos, de las piernas. No, suéltenme, no sé qué. Y soltando golpes y esos güeyes pues ya están acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones. Yo no estoy diciendo que sea algo bueno o algo malo, Pero simplemente estoy sucede. describiendo lo que pasa.
Y una vez ya que lo tienen en la camioneta, pues ya, como que lo amarran, como que lo ponen con el cinturón, lo acomodan, y hasta que se lo llevan a la rehabilitación, que la rehabilitación prácticamente, por lo que he visto, no quiero generalizar con todas las circunstancias, pero por lo que he visto o lo que se ha hecho viral en TikTok, es de que los tienen dentro de estas casas en donde los tienen en abstinencia y obviamente porque somos un pueblo conservador, leen la Biblia y cosas así para que se recupere. Para que se le salga el demonio de la adicción. Ajá. Bueno, pues así pasaría con los cisnes acá en México. Se los evangeliza a los cisnes. Y ya se Exactamente. le quita la adicción al opio. ¿Cómo ves este caso? Pues a ver, yo te digo, no es la primera vez que pasa. Me sorprende, ¿no? Porque la gente tiene, bueno, la gente, en plan, el público general tiene un poco la idea de que los animales como que buah, son súper instintivos, lo hacen todo por su supervivencia. Tienen un instinto de supervivencia increíble y tal. No. O sea, los animales no son tan diferentes a nosotros, porque bueno, nosotros también tenemos, o sea, somos animales y tenemos comportamientos comunes, Ujú, pero me refiero a esto de tener comportamiento recreativo, ujú. comportamiento que no está directamente relacionado con nuestra supervivencia, ¿no? Está en muchas especies. Por ejemplo, el caso de los delfines que se pueden llegar incluso a intoxicar con peces globo, que los peces globos son súper, súper, súper venenosos, que tienen tetrodotoxina, que es letal a nivel nervioso, pues ellos los usan como un Como una recreativo. ruleta rusa. Sí, un poco también, en plan, el que se pase. Ah, adiós. Sí. Recuerdo también un Vamos a caso, jugar con nuestra suerte. Tal vez sea el mejor día de mi vida o el peor. recuerdo también un caso de lémures, si mal no recuerdo, en Madagascar, que mordían miriápodos venenosos, son miriápodos mil pies. Tenemos Ujú. 100 pies y 1000 pies, pues un 1000 pies en este caso, que los 1000 pies en su mayoría son herbívoros, entonces es un bicho que no se mete con nadie y claro, para que no se metan con él, pues en cierto modo produce veneno. Pues los lémures han aprendido a justo dónde morderle para activarle las glándulas venenosas, intoxicarse con la cantidad justa y una vez ya el lémur está a lo suyo, el miriápodo puede irse en paz. Entonces claro, me sorprende el Sí. caso de los cisnes. Hombre, me sorprende en el sentido de, uy, qué curioso, ¿no? Pero como algo así de, ¡buah! No. Porque es algo que, bueno, no es la primera vez ni va a ser la última que pase. ¿Cómo inicias en la parte de la divulgación en redes? Pues sinceramente no lo sé ni yo. Porque yo sí que es verdad que durante toda mi adolescencia y tal, seguía muchos divulgadores, sobre todo de aquí de España. Ujú. Por ejemplo, no sé si conoces a Ter, que divulga de arquitectura. Sí, claro, cómo O no. sea, una cosa, claro, una cosa que yo en mi vida pensaba que me iba a interesar, pero bueno, la forma que tiene ya de explicarlo y tal, pues sí me llamó mucho la atención. También, pues, por ejemplo, Crespo Por de, supuesto. de física, Santa Olalla también. Claro que sí. Máximo respeto. Pues, efectivamente, pues todos estos divulgadores, no. A mí como que me entró el gusanillo de divulgar, porque además no había nadie hablando de biología. Sí que es verdad que salió la hiperactina, pero ella es biomédica. Entonces, claro, toda Ujú. cosa biológica que trataba era enfocada al humano. Mm, Que no digo yo que esté mal, pero ese antropocentrismo a mí no me termina, porque creo que ignoramos muchísimo, muchísimo más. Obviamente conocer al ser humano es importante, porque somos nosotros mismos, pero echar la ujú. vista fuera también. Y yo decía, Buah, pues me gustaría hacer algo así. Pero no encontraba el modo, porque además yo en mi cabeza como que esto era súper caro, de me tengo que comprar una cámara cara, un programa de edición, no sé qué. Así que dije, pues ahora mismo está todo el mundo subiendo vídeos a TikTok, ¿por qué no lo hago yo también? Ujú. Y así. Tampoco fue una cosa que me pensé mucho, la verdad. Y bueno, pues un año y algo después aquí estoy. ¿Recuerdas el primer video o el primer tema del que hablaste? Mira, el primer vídeo fue un vídeo de prueba, súper tonto, tontísimo. Yo diciendo, vale, hay plantas de tierra, hay plantas de agua y, ojo, sorpresa, también hay plantas de aire. Y ya, eso era el vídeo. En fin. Ok. Y luego ya sí que intenté como
tener una continuidad, ¿no? Empecé hablando de plantas venenosas, porque al fin y al cabo es mi campo de estudio, principalmente. Ujú. Pero también hablaba de... Me di cuenta de que eso como que no llamaba tanto la atención al principio. Entonces, hablé un poco de biología en general. O sea, mi cuenta al principio era muy generalista, ¿no? En plan, me preguntaban algo de un animal, pues yo respondía. Me preguntaban alguna bacteria, también. Pero en cuanto cogí como un poco de audiencia, ya dije, no os escapáis. Y empecé a hablar, a centrarme así en las plantas. Mencionas lo de las plantas venenosas, que es tu campo de estudios. Sí, así es. ¿Me puedes desarrollar un poco más ese tema? Vale, dentro de la fisiología vegetal hay muchísimos subcampos de estudio. O sea, pero una barbaridad. Eh, Algunos de ellos son, pues, por ejemplo, ecofisiología vegetal, ¿no? Que es la relación de la planta con el medio. Ujú. Fitopatología, que son las enfermedades de las plantas. Eh, y luego están los estudios de los metabolismos, ¿vale? Porque las plantas tienen dos metabolismos. Tienen un metabolismo primario, que es el metabolismo como más enfocado a las funciones básicas de la planta. Ujú. Es decir, lo que hace la planta para mantenerse a ella misma, ¿no? La planta por la planta, que envuelve pues la respiración, la fotosíntesis, el crecimiento, todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Sin embargo, tenemos un metabolismo secundario. ¿Por qué? Porque las plantas no solamente necesitan gestionarse a ellas mismas, sino que necesitan gestionarse a ellas mismas en el entorno. Ok. Entonces, ¿qué estudia el metabolismo secundario? Pues cómo las plantas se comunican unas con otras, cómo las plantas interaccionan con el medio a nivel de sentidos, Ujú. cómo las plantas, por ejemplo, establecen simbiosis con sus polinizadores o con sus dispersores de frutos. Y una parte del metabolismo secundario es la síntesis de metabolitos secundarios. Moléculas que la planta produce en el contexto del entorno, del ecosistema, de estoy en un bosque, estoy en un desierto, estoy en un lo que sea, pues produzco este aroma que atrae a este polinizador, ¿no? Como por ejemplo es el olor de muchas flores se debe a eso. Ujú. Produzco este azúcar que hace que mis frutos no se congelen durante el invierno. O produzco esta toxina que hace que si un herbívoro viene y me pega un bocado, pues no me pega dos. Y parte de esto de las venenosas, este metabolito secundario es el que produce toxinas, es Efectivamente. lo que estás viendo tú. Sí. Ok, ¿algún grupo de plantas en particular o te quedas como algo más general? Yo la verdad es que lo que venga, bienvenido sea, pero en mi departamento Ujú. ahora mismo se está estudiando, que de hecho de eso va a ser mi trabajo de máster, Ujú. se está estudiando tejo. No puedo decir más detalles, pero se está estudiando tejo. Ok, ok, Taxus, el género Taxus, ok. hay varias especies. No sé si conoces esta planta, pero es una planta que tiene varias toxinas, entre ellas el taxol. ¿Y qué pasa? Que es una toxina que es paralizante. O sea, te deja tieso. Ah, ok, ya lo vi, es... Seguro que la has visto en algún sitio de decoración porque se usa como seto, incluso. Sí, tiene como unos frutos, como unas bayas rojas. Sí, esos arilos sí que son comestibles y no son venenosos. ¿Qué pasa? Que hay Ok. mucha gente que se come también la semilla. Y la semilla sí que, sí que tiene Ah, porcentaje de toxicidad. Pues ahora mismo estamos estudiando con el tejo. ujú. Hemos estudiado otras plantas. Hemos estudiado, por ejemplo. Cuando digo plantas venenosas, no me refiero a plantas que solamente sean venenosas para los humanos. Plantas que también son venenosas para por ejemplo, plagas. Hemos estado Ok. estudiando Cataranthus roseus, que es una planta que se usa muchísimo en decoración. Vinca es el nombre común. Y las toxinas que tenía se descubrió que se podían usar contra la leucemia, sobre todo leucemia infantil. Ok. Se estuvo estudiando también en mi departamento antes de que llegase yo ricino, Ricinus communis, que de hecho de ahí me viene a mí el Ujú. nombre de la cuenta. Que para la gente que haya visto Breaking Bad, que sí, ya sé que está en Breaking Bad, me lo ha dicho todo el mundo, pues es una de las plantas, por no decir la planta más venenosa del mundo. Y también se están haciendo anticancerígenos con eso. Entonces, lo que estudiamos nosotros es, pues primero, investigación básica, ¿no? De quiero ver por qué la planta produce esto. En plan, cómo es el proceso, ¿no? En la ruta metabólica, las enzimas, lo que sea, ¿no? Que hace que la planta produzca esto. En plan, vale, yo sé que se produce esta toxina, pero para llegar ahí, ¿qué pasos hay que pasar, ¿no? Valga la redundancia. Ujú.
Sí, sí, sí. También en cierto modo se le busca una aplicación. Sí, para que sea redituable, ¿no? Conseguir. Sí. Por ejemplo, Ajá. la tesis doctoral de una compañera mía de laboratorio, que fue de brócoli. Fíjate tú, la planta más común del mundo, ¿no? Y de tu brócoli, brócoli. Pues el extracto de brócoli, ella vio que se podía usar para cicatrizar heridas más rápido. Mm. Entonces, claro, es como, ¿qué planta, dónde dejas de estudiar una planta que no es venenosa y que sí es venenosa? Una planta que no es, ¿cómo decirlo?, útil a nivel de metabolismo secundario o una planta que sí, pues es que cualquier planta puede serlo. Sí, sí, sí. Dependiendo, pues, cómo encontremos esas Claro. oportunidades, ¿no? Para emplear, ajá, lo que se vaya descubriendo. Mm. Ok, también mencionabas acerca de cómo las plantas sentían si les daban un bocado o si se daban cuenta de dónde estaban o si se comunicaban con otras. Tengo la pregunta, ¿las plantas sienten, sensan el ambiente o es otra cosa? ¿Cómo ellas se dan cuenta de que están pasando cosas? Claro, si tomamos, muy buena pregunta, si tomamos sentir, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra, pues claro, ¿qué es sentir? Percibir estímulos. Ujú. ¿No? Percibir estímulos y reaccionar a ellos. Pues obviamente, pero no solo las plantas, es que cualquier ser vivo, realmente. Sí. Incluso una bacteria, que puede ser como lo más simple. Incluso, se podría decir que incluso virus, porque yo en algunas conferencias a las que he ido y tal, dan algunos comportamientos de virus que como parece que incluso sensan a las presas, ¿no? A las posibles células que van a infectar. Ujú. Entonces, claro, sentir sienten todos los seres vivos. En el sentido de, yo qué sé, capto un estímulo, todos los seres vivos. Entonces, pues obviamente, ¿qué sentido tienen las plantas? Pues fotorrecepción, no sé hablar, fotorrecepción, ¿no? Como nosotros, pues podemos percibir la luz. Ellas, Ujú. pues seguramente no puedan formar imágenes, pero pueden saber si hay luz, si hay sombra, la intensidad. Eh, Muchas plantas tienen también quimiorecepción, en el sentido de que pueden percibir señales químicas. Pues, bueno, se podría decir que todas las plantas, lo que pasa es que cada una la manifiesta de una forma. Por ejemplo, todas las plantas pueden sensar los mensajes de otras plantas, de plantas vecinas o incluso de plantas hermanas, que se pueden comunicar entre ellas en plan, uy, hay un herbívoro por aquí, prepárate. Eh, ¿Qué pasa? Que incluso hay otras plantas que usan esas señales para cazar a otras plantas, porque hay plantas parásitas de plantas. Entonces, claro, ¿qué sensan las plantas? Pues sensan un montón de cosas. El año pasado y este año, este campo de la fisiología vegetal reventó, explotó por todos los costados porque teníamos evidencia de que las plantas veían y de que las plantas escuchaban. Entonces, eso fue un poco el acabose, porque nos volvimos todos locos. Ahora mismo no sé cómo están las investigaciones actuales. Sí que es verdad que este año salió un artículo de que las plantas emitían sonidos bajo situaciones de estrés. Cosa que ya se vio el año anterior, aunque la gente tomó a esos investigadores por locos, pero bueno, luego se confirmó. Suele pasar mucho. Luego también comenzaron a agarrar medios de comunicación lo que se les hacía más llamativo, ¿no? Y Sí, decían, si sienten que las están atacando, gritan de dolor las plantas. O sea, obviamente pues sí, sacan una señal, pero no necesariamente significa que pues estén sufriendo así como claro, nosotros percibimos el sufrimiento. efectivamente. Ajá, es que ese es el problema, ¿no? O sea, siempre lo llevamos al terreno humano. Sí. De hecho, mucha gente me ha preguntado, ¿las plantas sienten dolor? Y es como, mira, yo hay algo dentro de mí y de mi intuición que me dice que tienen su propio estilo de dolor, por así decirlo, ¿no? Ujú. Pero sí que es cierto que conforme entendemos el dolor desde un punto de vista animal. Sí. Porque todo lo que sabemos de dolor está parametrizado para animales. En el sentido de, vale, cuando se libera este neurotransmisor, sabemos que hay dolor. O cuando tenemos esta reacción o esta liberación de esta enzima o lo que sea, sabemos que hay dolor. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero claro, ¿tú cómo coges eso y lo trasladas a plantas? Ujú. Seguramente haya como esquemas generales que sean parecidos. Y de hecho, bueno, se podría decir que incluso los hay. Pero claro, de ahí a llamarlo dolor, no lo sé. Yo te digo, algo dentro de mí, esto no me estoy basando en ningún artículo ni nada, esto es intuición mía pura. Algo me dice que algún tipo de dolor o de malestar tienen que tener. Pero claro, la ciencia de momento no ha dicho nada. Ahorita que mencionabas lo de
los artículos científicos, que no lo dicen ellos, que lo dices tú. Sí. Por eso no hay que tomarme en serio. No, al contrario, o sea, veo que la información que compartes de manera muchas veces en tus clips, si es así de este estudio Sí. de este año con estos autores, o sea, si tienes la información de dónde estás compartiendo lo que estás diciendo. Y siento que te lo tomas como de una forma, ¿cómo decirlo? Seria. O Sí. sea, sí lo haces entretenido, pero lo sacas de una forma o de un medio serio para que sea verídico, que sea confiable todo esto que estás compartiendo. ¿Sientes que se te puede llegar a hacer difícil obtener este tipo de informaciones? Porque, pues no sé, ya sabemos la parte de la democratización, de artículos científicos y luego que es difícil que el público en general pueda acceder a este tipo de informaciones y luego, aparte de que ya se queda cierta información dentro de el gremio científico, Sí. no todo el gremio científico puede tener el acceso a toda la información, ¿no? Que hay Efectivamente. que pagar, que hay que ser parte de, que no sé qué, que esto, que el otro. ¿Se te complica a veces conseguir estas informaciones o leer estos artículos para poder compartirlos o tienes trucos? A ver, yo siento que para mí no, porque gracias a mi formación sé sacar artículos del tema que sea. O sea, pero- porque también es verdad que cuando yo me inicié en investigación en el departamento, lo primero que me hicieron fue busca artículos. En plan, busca, busca. Y a lo mejor me tiré una semana entera solo buscando artículos. Claro, Ujú. yo ahora cojo el tema que quieras y te puedo sacar un artículo. El tema de si es gratis o no, tenemos varias opciones. Muchas universidades, por el mero hecho de ser alumno, como que te paga una suscripción a, yo lo diré, a revistas científicas. Con aquellas que no, pues uno se tiene que buscar las mañas, que las hay. No sé si me estás preguntando por cierta página web de Bueno, o sea, no preguntaba, por eso te preguntaba más si se te complicaba a la hora de ya desglosarlo. O sea, Mm, primero buscarlo, después desglosarlo y después grabarlo y editarlo para que sea más digerible. Si quieres, ahorita más adelante pasamos a la parte de Sci-Hub, ya lo mencionamos tal cual, Sí. pero me refería a esto. Hombre, a mí no mucho, porque además los temas que trato, yo en mi cabeza tengo algo de información, aunque sea la Ujú. noción más básica, entonces ya tengo un hilo del que tirar. Sí que es verdad que también he hecho vídeos que son más para mí que para los espectadores. Sí, De claro. yo decir, uy, no tengo ni idea de esto, voy a investigar. Pero incluso en esos casos en los que no tengo idea de nada, sí que sé dónde tirar, ya te digo, gracias a mi formación académica. Sí que es verdad que lo que puede ser un poco más costoso, no difícil, pero sí costoso es leer varios artículos, contrastarlos, intentar buscar el más actualizado, porque a lo mejor, yo que sé, el de 2019 te dice una cosa, pero el que se publicó 7 meses después te dice lo contrario. Claro, también para Ujú. dar información no solo veraz, sino también actualizada y bueno, al fin y al cabo, cierta. Porque también me he encontrado mucha gente que dice, no, es que esto lo pone en este artículo. Y es como, ya, pero es que ese artículo está desfasado. Se desmintió hace 5 años. Entonces, bueno, a mí particularmente no se me hace difícil. Sí que es verdad que puede ser un poco costoso porque me puede llevar entre 1 y 3 horas, tal cual. E incluso los temas que yo tengo súper claros, porque a lo mejor trabajo con eso y me sé el tema de pe a pa, me documento, porque siempre hay algo de información que se me escapa. O bueno, siempre hay Ujú. algo nuevo que puedo aprender yo y que también lo puedo añadir al vídeo. Eh, pero bueno, no es la parte que más difícil se me hace, la verdad. ¿Cuánto te tardas aproximadamente desde que tú dices, supongamos que tienes todo el día libre, Sí, supongamos, un fin de semana que no tienes nada que hacer académicamente hablando, que no vas a salir a socializar y a beber un par de copas solo por socializar. compartir el momento con amigos? ¿Cuánto te tardas desde el momento en que dices, uy, este tema se me hizo interesante, conozco superficialmente el tema, pero quiero informarme más? Voy a buscar información, algún artículo. Desde que comienzas a buscarlo hasta que lo publicas, aproximadamente cuánto tiempo te tardarías en hacer un video. Vale, supongamos que lo hago rollo del tirón, todo. Ujú. Pues ya te digo que la documentación me suele durar entre 1 y 3 horas. Depende de la idea que tenga yo o, bueno, o de los descubrimientos que haya habido, porque hay muchas cosas que yo qué sé, se descubrió en el 95 y la información es la misma.
En plan, por mucho que pase el tiempo, pues no avanza mucho la cosa. Sí. Pero, por ejemplo, cuando hice un vídeo hace muchísimo tiempo de el sentido del oído en las plantas, buah, eso fue una locura. Porque desde artículos de a lo mejor el 1930 de naturalistas diciendo, oh, es que el álamo temblón percibe el viento y no sé qué. Y yo, menuda magufada esto. Pero claro, luego te vas a artículos más recientes de como, pues a lo mejor no tenían, en plan, no estaban tan mal. Pues eso ya te digo, entre 1 y 3 horas. Luego la grabación es lo que menos tiempo me cuesta. Porque además yo no me hago guiones. Solamente me hago guiones cuando tengo alguna parte que es narrada. Ok. Pero yo no suelo improvisar, en plan, como que tengo la información en mi cabeza, la intento unir en un discurso más o menos coherente. Y a lo mejor grabar pues me puede costar como máximo, máximo, pero en plan muchísimo, 15 20 minutos. Pero estamos hablando de Ujú. muchísimo. Porque además Sí, ya. el formato de vídeos que hago yo, que es TikTok, Instagram, no suelen durar más de 2 3 minutos. Entonces tampoco hay tanto margen de grabación. Lo que sí Ujú. que me lleva más tiempo es la edición, porque a mí pues me gusta que si poner subtítulos, porque pues tengo amigos que tienen problemas de audición, entonces les vienen, estoy como concienciado con eso, les vienen muy bien los subtítulos, hay mucha gente pues que a lo mejor padece también pues, problemas de sordera o lo que sea, me han dicho que gracias a eso han podido disfrutar de mi contenido, entonces a mí no me molesta hacerlo, Ujú. y si sé que ayudo pues bien. Que si pon imágenes, que si pon las fuentes, algún efecto tal. Y como soy muy perfeccionista, sí que parece que aquí se me puede ir incluso eso, entre otra hora o incluso hasta otras 3 horas. He tenido, he tenido vídeos que a lo mejor me he pasado eso, una tarde entera editando. Y dirás tú, pero ¿cómo te vas a tirar 3 horas editando un vídeo de 3 minutos? Pues así. Yo tengo un video, justo por eso mencioné anteriormente lo de eh, estas semillas que se dispersan por Sí, viento. Ajá, porque lo tengo todavía fresco de que estuve hace, que será un mes, pongámosle un mes, en la playa. Con la familia de mi esposa pudimos ir a la playa, estuvimos allá vacacionando unos 4 o 5 días y salí a correr. Yo acostumbro mucho me gusta salir a correr cuando estoy en la casa de mis papás, en el pueblo, cuando salgo a la playa o hacia otros lugares. En parte me sirve para conocer el lugar y en parte me sirve como para distraerme, relajarme y obviamente la parte del ejercicio. Por el camino me encontré unos árboles que veía que estaban soltando hojas, pero veía que estaban dando vueltas cuando caían. Y dije, ah, claro, sí, este tipo de dispersión. Vamos a hacer un video. Tengo un mes que ya lo tengo 90% editado, pero no me gusta el guión que tengo escrito. No, no me convence. Entonces, todavía lo tengo ahí. 3 días después lo abro, hago un pequeño cambio y digo, sí, está bien, mañana voy a grabar. Y al día siguiente digo, no, no me convence y continúa así. Entonces ahorita lo tengo como guardado, estoy esperando como que dejar que pase el tiempo y intentar como no quedarme tan, ¿cómo decirlo? Aferrado a que tenga que así. quedar perfecto, sino, ajá, liberarme un poquito porque está bien, sí, intentar que salga lo mejor posible el producto o Pero lo que sea llegamos que a un vayas a hacer. punto en el que queremos llegar a tal punto de perfección que al final no llegamos a ninguno. O sea, no sale. Exactamente, Y yo exactamente. agradezco haber empezado a hacer vídeos aquí, porque yo pienso, si yo hubiera hecho vídeos en YouTube, no tendría vídeos. O sea, cuanto Mm, más tiempo de vídeo, más tiempo tienes para comerte la cabeza y decir, esta información no es del todo correcta, borro. No me sí, gusta esta expresión, no me gusta sí, esta figura, esto está mal editado, tal. Vamos, yo que sé que tardaría 5 millones de años en hacer un vídeo. Aquí como son cortos y yo tampoco me permito a mí mismo mucho tiempo para pensar, pues sí que es verdad que luego a lo mejor subo el vídeo y es como, ay, no me hubiera cambiado esto, hubiera cambiado lo otro, hubiera cambiado tal. Pero como el vídeo ya está subido, me lavo las manos. sí. No sé si la comunidad botánica, o no necesariamente la comunidad botánica, pero la audiencia que consume tu contenido tengas haters. O sea, no sé qué tan malos comentarios te lleguen así en los videos que de pronto te quieran decir, no, 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 esto está mal. Y no, está bien que corrijan a uno, Sí, pero pues hay formas de corregir, hay formas de también de decir, oye, acá se le conoce de esta otra forma.
pero también muchas veces llegan directamente insultando, agresivos, violentos. No sé si con tus videos que en realidad tú no te metes, al menos hasta donde yo veo, con comunidades o con No, minorías. No no. sé si en tu caso de todas formas tengas hate. Mira, yo recuerdo una vez que, a ver, fue medio cómico, de hecho yo recuerdo súper cómico, que yo desaté una guerra en Latinoamérica, sin querer, por un vídeo. Porque yo hablé de una molécula que tiene el aguacate, el fruto del aguacate, que se llama persina, Ah, ya, y te dijeron no se llama aguacate, que se se llama llama palta. palta. Y claro, yo no sabía lo que estaba haciendo, porque tenía a los mexicanos diciendo, no, es que se dice aguacate, y a los peruanos, es Ajá. palta, y tal, y gente diciendo, no, pero es que esto viene del náhuatl, no sé qué, y yo, Virgen Santísima, la que lían los comentarios. No, pero eso fue. Sí que es verdad que algunos se me puso chulo en plan de español colonizador, no llámalo bien. Y yo. Pero bueno, yo eso me lo tomo conmigo. La primera vez que yo tuve contacto con el hate, Ujú. este clip se te va a hacer medio polémico, pero bueno. Claro. Yo soy vegetariano de hace como 6 años. Ok, Y yo tengo perspectivas de en un futuro ser vegano. O sea, ahí está el nivel. ok. Porque cada vez me veo. O sea, yo antes decía, buah, es que no me dejaría el queso en la vida. Y ahora es como, no, no, no me hace falta tanto. Ujú. Y cuando hice esta serie de vídeos de los sentidos de las plantas, sobre todo en el vídeo de una planta chilena, Boquilla trifoliolata, que el nombre común es boquilla, una planta súper chula, porque las hojas cambian de forma según la planta que le crezca al lado. Ah, es verdad, es verdad. Que le habían puesto así como experimento alguna planta de plástico Falsa, sí, y sintética. la imitaba también. Entonces, no, claro, era en Ajá. plan. Vale, entonces la única explicación, o al menos en ese momento, no sé si ha avanzado la materia de estudio, porque es un tema que lo investigué en su momento y ya pues me he centrado en otras cosas. No, Ujú. no estoy muy actualizado, pero bueno, en ese momento la única explicación que se le daba era que pudieran percibir el contorno, ¿no? En plan, sabemos que las plantas ven la luz, Ujú. tal cual. Pues, hombre, si yo soy una planta y miro arriba al sol y de repente veo una sombra así de otra hoja, pues digo, pues la copio. Ujú. Y me acuerdo que me salió como un grupo de gente que creo que era vegana, súper extremista, metiéndose conmigo diciendo que no, que es que las plantas no sentían, que yo estaba tergiversando la ciencia, que solo estaba haciendo clickbait, que no sé qué. Y claro, yo me quedé así. Digo, perdón. O sea, porque yo no fue mi intención en ningún momento. Y bueno, de hacerme vídeos burla de "Oh, vamos a hacer que la planta me vea", y que el rollo se ponía incluso a pegar a la planta y cosas así, mira, un desvarío. Eso no había por dónde cogerlo. Eh, Después de ese vídeo, yo hice un vídeo hablando de la problemática de las especies invasoras, porque en España tenemos muchos. Sí que es verdad que hablando con algunos profesores de ecología me dijeron, es que a lo mejor las especies invasoras no existen. Pues una especie que simplemente se adaptan al clima y ya está. Aunque es innegable que sea correcto o no el término de especie invasora, esas especies causan una gran pérdida de diversidad. En México ahora mismo no caigo en ningún caso, pero seguro que hay, porque ahora mismo es un problema mundial. Tenemos bosques de eucalipto acá. Bueno, pues, como en todos lados. Sí, pues, un ejemplo mismamente, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que esas especies no es su culpa estar ahí. Porque es que no es su culpa. Porque nadie más las ha llevado ahí que el ser humano, vaya. Pero su mera Ujú. existencia causa daño a la biodiversidad local. Por ejemplo, en España tenemos una problemática ahora mismo muy gorda con las cotorras argentinas. Ah, acá sí, los periquitos argentinos, sí. Efectivamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que son citácidas muy agresivas. Y sobre todo tienen conflictos con murciélagos. ¿Qué Mm. pasa? Que les perforan las alas a los murciélagos no pueden volar y literalmente se mueren de hambre. Porque no pueden cazar. Y en muchos sitios de España los murciélagos son súper, súper, súper importantes porque son los que controlan las poblaciones de insectos. Ujú. Entre otros animales, no, pero ellos son como de los depredadores principales. ¿Qué Ujú. pasa? Que vi a mucha gente diciendo que mejor que se muriera el murciélago que se muriera la cotorra. Y yo, vamos a ver. O sea, entonces hice un vídeo manifestándome con respecto a eso, ¿no? De una chica que se puso como a rescatar cotorras y tal, y es como, mira, yo sé que yo personalmente sería incapaz de cargarme a una cotorra argentina. O sea, no podría. Sí. Pero claro, ¿qué opción? Tú es que te pones a pensar y dices, vale, ¿qué opciones tienes?
con ese animal. Porque hay gente que dice, las castras. Vale, pero mientras esa cotorra sigue viva, que las cotorras pueden vivir mucho, porque las citácidas son aves súper longevas, Ujú. siguen causando daño en el ecosistema. Dices, vale, hay gente que incluso dijo, las repatrio a Argentina. Aparte de que eso sería un estrés brutal para los animales, pero un estrés loquísimo. Si tú llegas a un ecosistema argentino donde esté esa cotorra y de repente sueltas, yo qué sé, 20.000 ejemplares, seguro que va a tener también alguna repercusión en el ecosistema. Segurísimo. Entonces, pues, Sí, porque por el mismo desbalance, claro, ¿no? efectivamente, efectivamente. Comienzan a competir por recursos las locales que las que acaban de repatriar y Sí, no solo con ellas mismas como especies, con el sino con resto. otras especies. Sí, Y lo que estaba viendo de, por ejemplo, el caso de los hipopótamos de la coca, los que tienen en Colombia, que se llevó Pablo sí, Escobar de África, que se llevó 3 ejemplares o 4 ejemplares, no me acuerdo cuántos eran, era un macho y los demás eran hembras. Ya cuando después de que ocurrió que lo atraparon y se murió y este tenía un zoológico privado de animales él en una de sus casas ahí entre la selva. A la mayoría de los animales se los llevaron a diferentes sitios para tenerlos resguardados, como zoológicos, como santuarios, como otras cosas, pero hubo algunas especies que no las pudieron reubicar, particularmente el caso de los hipopótamos, porque eran agresivos claro. y porque eran muy complicado transportarlos. Entonces los dejaron ahí a su suerte, a lo mejor pensaron que se iban a morir porque no había alguien que los estuviera Te cuidando. digo yo que no. Digo que Sorpresa, no se murieron, se adaptaron muy bien, anduvieron ahí en los ríos, se reprodujeron y actualmente hay más de 150 hipopótamos ahí en los ríos. Y entonces están pensando justo lo que dices, los castramos. Ok, pero pues el tiempo claro, que van a durar 150 hipopótamos que fallezcan, sí. ¿qué es lo que va a estar pasando? Ok, Los mando a los África. reubicamos, pero en el mismo Colombia no los quieren porque es complicado mantenerlos. Muchísimo. Hubo otros países que levantaron la mano, entre ellos México dijo, pues acá mándenme algunos. Obviamente no México como gobierno, sino algunos santuarios, algunas Claro. instituciones privadas. Esa es otra opción, ¿sabes? En plan, igual que digo yo con las cotorras. O sea, pongo el ejemplo de las cotorras porque es el que fuese vídeo. Que sí, en plan, se podrían mandar a reservas o a zoológicos especializados en conservación y tal. Para ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Que hay muchas veces que la única opción que queda es que te cargues al bicho. Sí, sí, sí. Y Como está pasando con gatos y sí, perros en también, Australia. también, que yo sé que es que es el peor escenario, porque realmente es el peor escenario. Y yo pues lo dije en plan, oye, es el peor escenario, pero esto es un error humano y un error humano necesita una solución humana. Ujú. Y punto y final. Aunque suene extremista, pero bueno, es que la ciencia dice eso. Que tampoco es que la ciencia sea una religión, pero es que de todas las opciones que se han estudiado, la mejor tanto para el ecosistema como para el animal, pues al fin y al cabo es esa. Bueno, pues esa misma gente también, oh, muchísimo. Y tú te haces llamar vegetariano, no sé qué, no tienes derecho a hablar de animales, tal. Claro, es que los Como si tuvieran relación, ¿no? O sea, ser vegetariano con la parte de las cotorras. Hombre, claro, eso no. Yo qué culpa tengo de las cotorras. Pero, bueno, pues ese tipo de cosas. Y claro, obviamente no estoy diciendo que toda la comunidad vegetariana vegana sea así, porque es que yo mismo formo parte de ella y eso es no tiene ni pie ni cabeza. Pero bueno, que fue como mi Ujú. primer contacto gordo con el hate. La verdad. Y creo que ha sido mi pico de hate. Ok. Puedo entender de dónde viene, puedo entender que, pues, yo qué sé, sí que lo que yo les enseño contrasta con sus ideales, no les conviene y reaccionan. Bueno, Sí. mal. Pero ya está, no hay más drama. Y luego sí que es verdad que hate suelto de personas random que te aparece y te insulta es como, bueno, vale. Sí, ese tipo de hate raro, random, a mí me da mucha risa porque, por ejemplo, o sea, yo podría en este momento estar explicando el caso de los hipopótamos de Colombia. O sea, ni siquiera estoy dando mi punto de vista, o sea, estoy diciendo Sí, lo sí, que está pasando, ¿no? Describiendo objetivamente la pasa situación. esto. Ya, no digo nada, no digo que esté bien o que esté mal, solo describo lo que sucede. Y alguien en los comentarios, eh, tu video no vale porque tu suéter de koala está feo, no me gustó. O sea, ¿eso qué tiene que ver? Eso a mí una vez hice un vídeo, fíjate tú, creo que de mis vídeos más largos. A mí no me gusta hacer vídeos largos porque el spam de atención de la gente en TikTok
es inferior al de una mosca de la fruta. O sea, es increíble. Eh, pero ¿qué pasa? Que era un vídeo que yo sentía que tenía que hacerlo. Porque era hablando del tema Ajá. de, es que la biología no reconoce a las personas trans. Y es como, cállate, porque estáis entendiendo mal todo. O sea, y era del caso de un profesor que aquí en España, según él, le echaron del colegio por decir que solo había dos géneros. Ok. XX y XY. Entonces, como, mira, eso está mal por todas partes, porque para empezar, XX y XY son dos dotaciones cromosómicas, no son géneros, No no son son ni siquiera géneros. sexo. Ujú. ¿Sabes? En plan, que bueno, luego se descubrió que el tipo también como que repartía material homófobo y daba como religión en vez de biología en clase. O sea, bueno. Ajá. Y yo hice un vídeo diciendo, mira, no, la biología no apoya la transfobia. Esto es así. ¿Va a haber algún biólogo rancio que te diga lo contrario? Por supuesto que sí, pero bueno, entonces yo pues saqué como siempre mis artículos tal de, oye, sexo no es igual a género, hay varios niveles de sexo, porque claro, tenemos Sí. sexo hormonal, morfológico, genético, tú puedes ser XX y a lo mejor tener los niveles de testosterona de un hombre, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, a muchas atletas en las últimas Olimpiadas, me parece, que no las dejaron como participar porque excedían los niveles como en mi nivel natural. Y son mujeres cis, que son mujeres y nacieron socialmente como mujeres, vaya. Ujú. Y me respondió un señor que era médico y me dijo, pues tú este vídeo no vale porque no te duchas. Y yo, ¿qué le voy a decir yo a usted, señor? Claro que sí. O sea, Ay, pues, gente rara de internet. sí, Y ya nada más para recaer o aterrizar la parte de lo de la repatriación de animales. Lo que quería decir es de que dentro de ese mismo caso de los hipopótamos estaba la posibilidad de regresarlos a su lugar de origen, pero que era muy complicado porque probablemente tuvieran bacterias, parásitos o sí. alguna otra situación que en su lugar de origen no estuviera. Entonces podrían afectar a las poblaciones del lugar de origen. Entonces por eso regresarlos es todavía más complicado. Que, claro, pues son ese tipo de factores, que es que es una situación súper compleja a muchísimos niveles. Pues, ¿cómo decirlo? La gente que no está tan familiarizada por el tema, no por nada, sino porque simplemente no tienen que estarlo. Sí. Pues entiendo que lo simplifiquen. Y claro, aquí entra la cosa de que el ecologismo es una cosa y la ecología es otra. Ujú. El ecologismo es un movimiento social, político, y la ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas. ¿Qué Ujú. pasa? Que en la teoría el ecologismo debería ser la, ¿cómo decirlo? La manifestación sociopolítica de la ecología. No lo es. Y ahí ya pues también nos surgen conflictos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, manifestados en lo que tú has dicho, de que un ecólogo te dice no puedes llevar a un animal con parásitos a este sitio porque te cargas al resto de la población. Y sin embargo, pues a Ujú. lo mejor un ecologista te va a decir el bicho tiene que ser feliz a remojo en su estanque natural. Llévalo. Sí, con sus amigos, Sí. ¿cómo va a socializar si no tiene su atardecer En la sabana, en, ahí. ajá, sí, exactamente, más romántico que otra cosa. Que no está mal, pero hay que ser unos románticos informados. Sí, efectivamente. Acá en México tenemos para iniciar una tesis es muy común utilizar el México es un país megadiverso, que Sí. ya se utiliza como meme. No, pero es que lo es. Sí, es real, Es pero se real, es real. utiliza como meme porque ya decimos, ¿no? Así de concurso. Aparte de México es un país megadiverso, ¿qué otra frase se puede utilizar para iniciar una tesis de biología Depende de la en especie. México? Ah, y aparte depende de la especie. En España, algo que recuerdes que se diga mucho. Aparte del depende de la Aparte del especie, depende que de la creo que esto es especie, más universal. creo que también tenemos algo parecido de España es un país con mucha variedad, con mucha biodiversidad. O con gran abundancia en la biodiversidad, que también lo es. Que, bueno, en México me parece que tenéis muchas especies, pero claro, aquí, para ser un país pequeño, bueno, pequeño, bueno, no somos México de grande, vaya, pero para ser un país más pequeño tenemos muchísimo ecosistema. En plan, es que tenemos en el mismo país, solo en el continente, en lo que viene siendo la península, que si alta montaña, que si bosque, que si pinar, que si desierto incluso, lo que quieras. Y luego ya si te vas a las islas, más aún. Entonces Sí. sí, también es un poco meme, sobre todo cuando son trabajos de conservación. La biodiversidad española.
También acá tenemos varios mitos alrededor de algunos animales, como por ejemplo el de la serpiente lechera, que llega a haber serpientes que cuando una mujer está lactando, llega, se pega al pezón y comienza a beber la leche de la madre. Hay otro, y luego se espanta, ¿no? Dicen que le corta, así le dicen, le cortan la producción de leche, que por eso es malo cuando te encuentras esa especie. Acá se le conoce como Pituophis dapei, me parece que es el nombre científico, se le conoce comúnmente como cincuate. No es venenosa, gente, si nos están escuchando, o sea, solo es algo que la gente piensa, pero no. No la vayan a atacar, no le hagan nada. También hay otro mito muy conocido más hacia las comunidades del sur de México que dicen que los tlaconetes son una especie de salamandra, un anfibio, que dicen que cuando una mujer se sienta a hacer del baño, se les mete por la vagina y las embaraza. Ese es otro mito muy extendido, lo cual no es cierto. Repito, gente, si se encuentran un tlaconete, una salamandra, no les hagan daño, por El favor, Satisfyer de la déjenlas. época, fíjate tú. Yo creo que seguramente era para el pretexto o la excusa para cuando el esposo, porque acá se da mucho que está la migración hacia Estados Unidos, Sí. regresaba el esposo y encontraba a su esposa embarazada, Y es que fue no te lo un vas a creer. tlaconete. No me vas a creer, pero ha venido una salamandra. Sí. Voy a levantar el tronco y ahora me desquito. Típico No. machito, le pega. ¿Qué le vamos a hacer? Y también está, ya por decir el último, el mito de las lechuzas, que acá muchas personas piensan que son brujas. Ay, sí. Porque se asocia de que viven, pues se crearon estructuras en donde son buenos lugares para que ellas vivan. Principalmente se les conoce como lechuzas de campanario, justamente porque llegan a vivir en las torres, en los campanarios de Como las aquí las iglesias, cigüeñas. Sí. de los templos religiosos. Entonces, muchas veces cuando una persona se encuentra una lechuza, piensan que es una bruja, las atacan, les lanzan piedras, llegan a matarlas, las cuelgan así de, nos encontramos esta lechuza. Por favor, No. si escuchan, si ven esto, no les hagan daño a ningún animal, o sea, ajá. No sé si en el caso con las plantas haya algún tipo de mito que les cree mala fama, algo que tú recuerdes en este momento. Pues sí que es verdad que, por ejemplo, cuando yo digo, esta planta es venenosa. Bueno, la gente pone el grito en el cielo, quema la planta, la santigua y la lleva al cura por si le puede hacer un exorcismo. Pero como una cosa es que yo diga que esta planta es venenosa si se ingiere, que es un caso que yo creo que a la persona promedio no se le ocurre. Ujú. Y otra cosa es, pues yo que sé, en el caso de una ortiga, ¿no? De, oye, esta planta incluso el tacto es, bueno, no peligroso, pero sí es dañino. Sí, claro. Sí que es verdad que pasa mucho, por ejemplo, hay una planta que es endémica de la zona del Mediterráneo, pero creo que en México también está como planta de decoración. Nerium oleander, el laurel en flor. ¿Cómo me repites, Se le llama, allí creo que se le llama laurel en flor. Piero, el nombre científico? Nerium oleander. Igual la gente lo va a ver en pantalla, ya en postproducción lo voy a poner. Pues es una planta que es cardiotóxica. Es una planta que afecta directamente al corazón. Tiene muchísimas toxinas, creo que recordar que tiene como unas 18 toxinas diferentes. Ya sé cuál es. Sí, Y es sí que la he visto en casa de tías y abuelas. es que de verdad es una planta que está en todos lados. Ajá. Pues claro, yo decir, oye, esta planta, si te comes cierta dosis, adiós. Bueno, la gente ya, voy a quemar la planta. Como no la quemes, porque es que si la quemas vas a liberar sustancias tóxicas al aire, entonces no renta. Pero sí que en cuanto se dice, oye, esta planta es venenosa, la gente las demoniza mucho. Ujú, A ver, puedo entender que viene del miedo, ujú. pero realmente es una cosa que si miras un poco más allá y te quitas ese miedo, te das cuenta de que, oye, ese mismo veneno yo lo puedo usar a mi favor. Porque muchísimas medicinas se sacan de toxinas de plantas. Sí, claro. También, por ejemplo, el tema de las malas hierbas, que de hecho ese es un tema que me apasiona y quiero hacer vídeos de ello. La gente demoniza mucho las malas hierbas. No es que las malas hierbas son malas. Desarrolla. No es que son malas. El nombre lo dice, mala hierba. Y muchas veces las malas hierbas son plantas que están domesticadas de forma secundaria por el ser humano.
O sea, Sí, activamente no nos hemos esforzado en domesticarla, pero al alterar su entorno, sí que la hemos domesticado. La hemos hecho como apta para vivir ahí. Y yo qué sé, recuerdo hace tiempo que salió un vídeo de, no, es que si tenéis un campo de limoneros, tenéis que dejarlo limpio, sin ninguna mala hierba. Es como, porque le quitan los nutrientes, es como, a ver, en caso de que ya sean limoneros grandes, que si son pequeños sí que puede ser, ¿no? Porque en las raíces están como a la misma altura. Pero en caso de que ya sea un árbol, las raíces están a alturas completamente diferentes. Entonces, sí. el agua que se lleva una no se la va a llevar la otra. Además de que la presencia de estos mantos verdes de malas hierbas no solamente aumentan la biodiversidad de la zona, sino que además evitan la pérdida de agua en el campo y la pérdida de nutrientes. O sea, una cosa que la gente hace como por saber popular, que es quitar las malas hierbas, pues a lo mejor no habría que hacerlo tanto. Sí, lo mismo con este tipo luego de albercas o piscinas que los hacen como más, eh, n- pues por decirlo de alguna forma, naturales, o sea Sí. que dejan que tenga como un sistema de corriente para que esté moviendo Mm. sedimentos, con cierto tipo de plantas también para que esté filtrando cierto tipo de cosas. A lo mejor funcionaría más que cada semana estarle agregando no sé qué solventes Retroalimentación. químicos al agua para que se congregue todo y después con redes y no sé qué tantas cosas hacer. Claro, ese es el problema, en cierto modo, de ese tipo de ecosistemas artificiales. Porque ¿qué pasa? Que son ecosistemas artificiales que no son capaces de autorrenovarse y de automantenerse por ellos mismos. ¿Qué es lo que pasa con las plantaciones de monocultivo? Por ejemplo, Ujú, en la naturaleza tú no te vas a encontrar 20 hectáreas de tomateras. Te vas a encontrar 20 hectáreas de plantas en las que haya tomateras, pero no que solo haya tomateras. ujú. Que de hecho esos muchísimos pueblos precolombinos lo sabían. Y a la hora de cultivar, creo que eran los mayas, o los aztecas, no recuerdo, pero bueno, que sabían que había plantas que era bueno cultivarlas juntas, porque así se encontraron en la naturaleza. ¿Y qué pasa? Que ese saber como que se perdió. Y ala, monocultivo, pero ahora con el tema de la agricultura ecológica y tal, se está rescatando. Y oye, los datos apuntan a que no iban tan mal encaminados, porque de hecho las plantas crecen mejor y necesitan menos mantenimiento que con la agricultura tradicional de monocultivo de una sola especie. Sí, acá, particularmente en Michoacán, tenemos el problema con el aguacate Buf. o palta para nuestros amigos sudamericanos, no se molesten. Sí, es monocultivo, pero hacía kilómetros y Altísimo. kilómetros y kilómetros. Entonces, todos esos campos que originalmente eran cerros, Claro. que sí, principalmente eran algún bosque de pino o bosque de pino con encino, ya, todo Vale. eso lo tiraron. Hubo, son plantas que, pirófilas, ¿le mencionaste el nombre? Sí. Ok, pero no porque, no porque ellas necesiten de la combustión para, para germinar, sino porque ya después de un incendio casualmente comenzaron a crecer muchas plantas de aguacate. Eso aquí también se ha hecho, por desgracia. Y de hecho en la Amazonia incluso estuvo pasando también con la crisis cuando el aceite de palma estuvo en todo su apogeo, Mm, que es que se destruían hectáreas enteras de Amazonia, que en una hectárea de Amazonia va a haber más biodiversidad que en muchos países. O sea, de forma no sí, irónica, me parece que, es que esto lo leí en un artículo, en una hectárea de Amazonia hay más biodiversidad que en las Islas Británicas. sí, sí, sí. O sea, es fuerte. Pues nada, a tomar por culo. Pongo palma para el aceite. Sí, no, no, bueno, no les voy a decir que no consuman ciertas cosas, Claro, no. ustedes sabrán, Como pues, que no. pero si lo hacen, háganlo de forma consciente. Y claro, estamos diciendo aguacate, eh, palma y tal, pero son ejemplos. Porque se hace, Sí, son como las especies banderas, por decir alguna. claro, pero que se hace con prácticamente todo. Ajá. Se me hizo muy interesante todos estos temas que abordamos, desde la parte de divulgación, desde la parte de ya la técnica de lo que estás tú estudiando y pues varios chismecillos, ¿no? Como el caso de estos cisnes que se drogan con amapola. No sé si nos haga falta o quieras compartir alguna otra cosa antes de concluir el episodio. ¿Qué puedo decir? Vale, me gustaría decir, fíjate tú, una reflexión que escuché el otro día, no sé de quién es, así que no puedo dar créditos, pero bueno.
A las personas que nos dedicamos a estudiar cualquier cosa relacionada con el medio natural, siempre nos Ujú. dicen, qué chulo que te interese como la naturaleza, ¿no? Y claro, comprendo por dónde va, pero se me hace que conocer la naturaleza no debería ser una opción. Ok, Yo creo que debería ser un deber, sí, sí, sí. porque se nos olvida que somos parte de la naturaleza. Y por mucho que nos quieran decir, es que el ser humano es el animal más inteligente, es que el ser humano es lo peor y lo destruye todo, por mucho que nos quieran decir esos mensajes, somos parte de la naturaleza. Entonces es nuestro deber también informarnos de ella. ¿Que no te apetece hacerlo por tu cuenta? Pues bueno, ya estamos desquiciados como yo y como otros muchos divulgadores que Ujú. podemos acercar ese conocimiento a la gente. Así que sí, yo creo que ese sería mi mensaje final. Perfecto. 3 cosas que te hubiera gustado haber sabido antes de que iniciaras a estudiar biología. A ese Ricinox de 18, 17 años, justo antes de tomar la... Bueno, la decisión ya la tenías tomada, pero justo antes de ingresar. Así de, me hubiera gustado saber esto porque me hubiera ahorrado muchos problemas o se me hubiera hecho más fácil hacer ciertas cosas. ¿Qué te hubiera gustado haber sabido en ese momento? Vale, a mí me hubiera gustado saber, primero, realmente lo completa que es la carrera, porque no te haces a la idea. O sea, es que lo estudias todo, en plan, lo vivo, lo muerto, lo que está entre medias, todo. Sí. Absolutamente todo. Eh, Luego quizá el tema también de la valoración académica, de no, tu valía personal no son tus notas. Ah, ok, sí. Sí, le concuerdo completamente. Que aunque yo no he tenido notas malas, sí que es verdad de, "Buah, he sacado un 7 en esta asignatura. Me haré la ceremonia del seppuku para restaurar el honor de mi familia". Entonces, claro, relájate un poco, que aunque las notas puedan ser importantes, pues tampoco se te va la vida. Ujú, Quizá el tener también un poco más de esperanza y de mente abierta ujú. al futuro. Récord de tiempo que has durado sin bañarte. Yo, Estando haciendo, saliendo a colectas, a prácticas en el campo. a ver, hubo una cosa llamada pandemia del COVID-19. Uf, sí, la recuerdo un poco. Claro, ahí no había tanta actividad física, pero yo qué sé, a lo mejor la semana podría ser, ¿eh? Podría Ok, ser. Sí que es verdad ok, que... el récord actual en el programa está en 10 días. Uf, uf. Muchísimo tiempo. Yo Pero creo es que verdad mi que... récord sí está entre 7 y 8 días. Es que yo si me voy al campo o algo, es imposible no ducharte, porque si a lo mejor teníamos una excursión que era en la playa, sales de la playa y te cruje todo por la arena, ¿sabes? O sea, te tienes que duchar por necesidad. Pero sí, yo creo que mi Ujú, récord se cumplió en la pandemia. ok. Bueno, ahora sí, con esto cerramos. Muchas gracias por haberme acompañado. Te podemos encontrar principalmente en TikTok, Sí, como Ricinox. No sé si en otras redes también, en igual, YouTube, Facebook, Instagram. En Instagram igual, exactamente igual. Ok, yo te conozco por TikTok. No sé si sea tu red en donde es más fuerte, donde tienes más Sí, contenido o más es, seguidores. es donde tengo más tiempo. No sé cuántos seguidores tengo ahora mismo, creo que unos 350.000, me parece. Sí, empecé ahí y el Instagram realmente tiene pocos meses. O Ok. sea, ahora creo que tiene como 20.000 y es el mismo contenido. Sí que es verdad que muchas veces los de Instagram son los que deciden qué vídeos hace antes. Les di Ah, ok, como... pues entonces, amigos que nos están escuchando o viendo, dense una vuelta por el Instagram de Ricinox, porque allá se hacen encuestas para decidir el contenido que va a subir primero en TikTok. Les di como ese privilegio de, oye, ya que aquí no es la plataforma principal, pues aquí se decide. Te agradezco nuevamente por haber aceptado la invitación. Entiendo que para allá es un poco más tarde. Entiendo también que pues, tienes otras cuestiones alrededor de ti, literalmente, que puedan complicar ciertas cosas, pero te lo agradezco muchísimo. Se ha disfrutado muchísimo y se me ha pasado rapidísimo. O sea, llevamos casi 1 hora y media y yo por mí, de verdad. Podría seguir más. Vale, tienes puertas abiertas para si en algún momento quieres una segunda, tercera parte, compartir cualquier cosa, eres bienvenido. Pues, ¿por qué no?